Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Muy agradecida si os suscribís al canal, me ayudáis muchísimo en darle a like y dejar los comentarios que creáis oportunos dentro del debido respeto. El vídeo de hoy va sobre la corrida goyesca. La tensión se palpa entre los hermanos Francisco Rivera y Cayetano Rivera. Los altibajos que ha sufrido su relación desde hace unos años es cada vez más evidente, cada vez más palpable. En los últimos años, hemos podido ver en Ronda, la distancia entre ellos y precisamente empezó mucho con la corrida goyesca por que Fran Rivera parece ser que borró a su hermano del cartel, en la corrida goyesca del año pasado, y ahí se empeoró la situación. Pero este año, se volvió a palpar la distanciamiento entre los 2 esta fiesta que es tan especial para la familia Ordóñez, ya que el fundador de esta fiesta fue Antonio Ordóñez, y Fran y Cayetano son los nietos de ese gran torero, de Antonio Ordóñez. Siempre habían estado muy unidos y la ausencia de Cayetano en el albero de Ronda es muy significativa. Es decir, no cuenta Francisco con su hermano para la corrida como torero y Francisco, por tanto, está muy enfadado. ¿Por qué fueron este distanciamiento? Pues lo sacó del cartel por desacuerdos con las fechas. em, y por no querer Francisco cuadrar bien con su hermano las fechas y la manera de organizar la goyesca, y por tanto lo borró del cartel. Y el caso es que año han coincidido en el mismo sitio, a la misma hora, a 100 metros de distancia o quizás menos, pero ni se hablaron ni se miraron. Cayetano llegó con su hijo Cayetano Gir, de 5 años. El niño entró muy contento en la plaza de toros con un cojín en la mano para sentarse después en el albero. Eh, Cayetano sigue con la muñeca inmovilizada tras la operación que sufrió por la cogida del mes de agosto. Acabó, a pesar de tener la lesión en la mano, él cogió a su hijo en las rodillas y para que viera mejor el rejoneo, que es lo que está antes, el espectáculo que se hace antes de la corrida goyesca. Francisco y Cayetano, como ya dije, ni se miraron, ni se hablaron, ni se acercaron siquiera el uno al otro. Estaban relativamente cerca, pero no les están mal, no tienen relación entre ellos actualmente. Francisco habló a la prensa, dijo que hacía 25 años que estaba gestionando la goyesca, que lo hiciera después de la muerte de su abuelo, que hacía 25 años que estaba su abuelo, que lo llevaba siempre en el corazón y que intentaba mantener la goyesca y aprender de las lecciones que le diera su abuelo en su momento. Y que para él la goyesca era la fiesta más importante y que estaba esperando porque era parte de su vida. Cayetano, por su parte, sigue con su vida personal. Está feliz con la relación que tiene con la portuguesa María Cerqueira. María Cerqueira tiene una hija de 19 años que se lleva muy bien con la hija de Cayetano, Lucía, em, que es la hija adoptiva de Cayetano y cuando estuvo casado con Blanca. Y tienen un niño, María Cerqueira tiene un niño de 5 años los mismos años que tiene el hijo de Cayetano. Por lo tanto, Cayetano está formando una familia y está muy feliz porque hay muy buen rollo entre ellos. Este año, pues, estuvo también presente en la corrida de la goyesca Isabel Presler, la hija también de Francisco, Cayetana Rivera, la hija de Francisco
Eugenia Martínez de Irujo y muchas más celebridades del mundo público de España, o sea, personajes públicos. La Goyesca de Ronda es uno de los festejos más importantes, el festejo taurino más importante de la temporada. Es la primera semana de septiembre y, a sus espaldas tiene décadas de historia, décadas con anécdotas memorables de grandes personajes taurinos y también del mundo público español. Es un ambiente muy bueno, marcado por la emoción de los que están y de los que no están, y de gran nivel taurino. Hay múltiples rostros conocidos. Este año fue la 66 edición de la corrida goyesca y hizo vibrar a todos en la grada. Em, Junto a su hijo menor, Curro, estaba Francisco, que ha dejado ver entre el público, su hijo Francisco, su hijo pequeño, ya ha debutado como en la feria, Curro, en otros años, pero no falta, le gusta el mundo del toro y acude siempre con su padre. Y también su hija Cayetana Rivera, que no ha faltado tampoco, de muy sonriente y con gran evidencia de que le encanta la fiesta de la Goyesca. Estaba acompañada de su novio, Manuel Vega, que ha llegado a la plaza con un trajín de raya diplomática impecable. Es una pareja que lleva 2 años junta, que comparten la afición taurina y que suelen estar en las, plazas de toros, porque, bueno, de familia les viene, sobre todo a Cayetana. Hubo gestos, también estaba en la feria, perdón, Isabel Presley, su círculo más cercano, que infundadas en sus looks más veraniegos y con gestos de emoción, hablando entre ellas, comentando la corrida y un buen ambiente. Estaba también Nuria González, la esposa de Fernando Fernández Tapias, que eso es de uno de los matrimonios que les gusta mucho los toros y acude mucho a las plazas de toros. Y la pregonera de este año de la fiesta goyesca fue Mariló Montero. Mariló Montero que, hizo el pregón la noche anterior en el convento de Santo Domingo, eh, y la periodista se refirió a la primera vez que estuvo delante de un toro y reivindicó también el papel de la mujer en el mundo del toro. Em, el cartel taurino siempre es de gran categoría. Estuvo también, perdón, Cari Lapique, también es muy aficionada al toro, y María José Santiago, la cantante, también es muy aficionada a los toros. Y, el cartel era exquisito, el cartel es el colofón del arte taurino en todo su esplendor, y el cartel estaba formado por José Mari Manzanares, Roca Rey y Morante de la Puebla. El alicantino ha cortado 2 orejas, se ha salido por la puerta grande y se ha guardado un minuto de silencio por Daniel Ruiz, el ganadero que ha fallecido recientemente, y los toros escogidos para lidiarse en la Goyesca han sido de Daniel Ruiz, como ya dije, fallecido recientemente. Y hasta aquí lo que dio la Goyesca. Y lo más destacado es el distanciamiento entre los hermanos Rivera, que Fran bueno, es bastante prepotente, Cayetano es más humilde, y Cayetano tiene todos los motivos del mundo para no hablarse con su hermano, por estar enfadado con su hermano, ya que es un gran torero que no está en el cartel que a nivel sentimental es más importante para él. Y por tanto, Francisco tendría que, pues, mirarse un poco lo que está pasando con él, ya que no se habla con ninguno de sus hermanos, ni por parte de madre ni por parte de padre. Entonces, la culpa no será de los demás. Tendrá él algo de culpa en todo esto. Y al ser el hermano mayor, tendría que poner más de su parte para que los hermanos estuvieran unidos. Espero que así sea con el tiempo, que las rencillas
se ablanden y desde luego, para que tanto Paquirri como Carmino Ordóñez desde el cielo y tanto también su abuelo Antonio Ordóñez estén contentos y felices por ver tanto a sus hijos como a sus nietos contentos de que estén unidos. Así que por el bien de todos, Francisco, ponte las pilas y únete a tus hermanos. No, no hay más de este vídeo, hasta el próximo vídeo y dejadme vuestras suscripciones que son muy importantes para mí y los comentarios que creáis oportunos. Y nada más, hasta el próximo vídeo.